El arte de explicar. Herramientas para docentes claros y creativos. Capítulo 1. ¿Por qué explicar bien transforma el aprendizaje? Explicar es una de las tareas más frecuentes del quehacer docente y, al mismo tiempo, una de las más decisivas. A través de la explicación se construyen significados y se abren caminos para el aprendizaje. Cuando una explicación es clara, el estudiante logra avanzar con mayor seguridad. Cuando no lo es, aparecen la confusión y la desmotivación. Por ello, explicar bien no es un acto espontáneo, sino una acción pedagógica consciente. Conocer un contenido no garantiza que éste pueda ser comprendido por otros. La explicación requiere traducir el conocimiento a un lenguaje accesible y ordenado. Implica reconocer qué sabe el estudiante y desde dónde puede empezar a comprender. Una buena explicación se adapta al contexto y al nivel del grupo. Su valor está en facilitar el aprendizaje, no en exhibir dominio del tema. La claridad en la explicación influye directamente en la participación de los estudiantes. Cuando comprenden, se animan a preguntar, opinar y construir ideas propias. La comprensión genera confianza y fortalece la autoestima académica. En cambio, la falta de claridad suele provocar silencio, dependencia y desinterés. Por eso, explicar bien es una forma de generar un ambiente de aprendizaje positivo. Explicar no significa hablar mucho ni repetir información sin estructura. Una explicación efectiva selecciona lo esencial y lo presenta de manera progresiva. El orden y la coherencia ayudan al estudiante a seguir el hilo del contenido. El docente que explica bien anticipa dificultades y las aborda con intención. Esa capacidad de anticipación es una muestra de sensibilidad pedagógica. La explicación también cumple una función emocional en el aula. Comprender produce satisfacción y sensación de logro. Cuando un estudiante entiende, se siente capaz y reconocido. Este sentimiento fortalece el vínculo con el aprendizaje y con el docente. Por el contrario, la incomprensión constante puede generar frustración y rechazo. Explicar bien es, por tanto, un acto de cuidado educativo. En un mundo donde la información está disponible de forma inmediata, el valor de la explicación docente no ha disminuido. Al contrario, se ha vuelto más necesaria. El docente ayuda a organizar, relacionar y dar sentido a los contenidos. Su explicación orienta y profundiza el aprendizaje. No se trata de repetir información, sino de hacerla comprensible y significativa. Explicar bien requiere reflexión sobre la propia práctica. Implica observar cómo reaccionan los estudiantes, que comprenden y que no. También exige flexibilidad para ajustar la explicación cuando es necesario. Esta capacidad de revisar y mejorar es parte del desarrollo profesional docente. Cada explicación es una oportunidad para aprender a enseñar mejor. Explicar es, en esencia, un acto de encuentro entre quien enseña y quien aprende. Cuando la explicación logra conectar el contenido con la comprensión del estudiante, el aprendizaje se vuelve posible. No se trata de perfección, sino de intención pedagógica. Explicar bien transforma la experiencia educativa porque pone al estudiante en el centro del proceso. Y allí reside su verdadero sentido. Capítulo 2. ¿Qué significa realmente explicar? Explicar no es simplemente hablar frente a un grupo de estudiantes. Aunque la palabra sea el medio más visible, la explicación va mucho más allá del discurso oral. Explicar implica una intención pedagógica clara, ayudar a comprender. No toda información dicha en voz alta se convierte en explicación. Para que exista explicación, debe existir comprensión posible. Muchas veces se confunde explicar con repetir contenidos del libro o del programa. Sin embargo, repetir no garantiza entendimiento. Explicar supone organizar las ideas, jerarquizarlas y presentarlas de manera lógica. El docente decide qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Esa toma de decisiones es lo que transforma la información en explicación. Una explicación efectiva tiene en cuenta a quien escucha. No se construye desde el saber del docente, sino desde la necesidad del estudiante. Explicar implica considerar conocimientos previos, edad, contexto y ritmo de aprendizaje. Cuando estos aspectos se ignoran, la explicación pierde sentido. Comprender al estudiante es parte esencial de explicar bien.
Explicar también es un acto de mediación. El docente actúa como puente entre el conocimiento y el estudiante. Traduce conceptos complejos a ideas accesibles sin perder rigor. Simplificar no significa empobrecer, sino hacer comprensible. Esta mediación es una de las responsabilidades más importantes del rol docente. Además del contenido, la forma en que se explica tiene un impacto decisivo. El tono de voz, el ritmo, las pausas y los ejemplos influyen en la comprensión. Una explicación clara suele ser tranquila y bien estructurada. Por el contrario, una explicación apresurada o desordenada dificulta el seguimiento. La forma también enseña. Explicar no es un acto unidireccional. Aunque el docente hable, la explicación se construye en interacción con los estudiantes. Las miradas, las preguntas y las reacciones indican si el mensaje está siendo comprendido. Saber leer esas señales permite ajustar la explicación en el momento. La explicación eficaz es flexible y sensible al aula. Cuando explicar se reduce solo a hablar, se pierde la oportunidad de enseñar con profundidad. Explicar implica intención, estrategia y conciencia pedagógica. Requiere pensar antes, durante y después del acto de enseñar. Esta reflexión constante fortalece la práctica docente. Explicar bien es una habilidad que se construye con atención y experiencia. Comprender qué significa realmente explicar permite resignificar la enseñanza. Explicar no es llenar de palabras el aula, sino abrir espacios de comprensión. Es acompañar el proceso del estudiante con claridad y sentido. Cuando se asume así, la explicación se convierte en una herramienta poderosa. Enseñar deja de ser solo decir y pasa a ser verdaderamente educar. Capítulo 3. ¿Cómo aprenden los estudiantes? Claves para explicar mejor. Para explicar mejor, es necesario comprender cómo aprenden los estudiantes. El aprendizaje no ocurre de la misma manera en todas las personas ni al mismo ritmo. Cada estudiante construye el conocimiento a partir de sus experiencias, saberes previos y contexto. Ignorar estas diferencias limita el alcance de la explicación. Conocer cómo se aprende permite enseñar con mayor intención y eficacia. El aprendizaje es un proceso activo, no pasivo. Los estudiantes no absorben la información de forma automática solo por escuchar. Necesitan relacionar lo nuevo con lo que ya saben, cuestionar, practicar y reflexionar. Una explicación que no activa estos procesos suele quedarse en la memoria a corto plazo. Explicar mejor implica promover la participación cognitiva del estudiante. Los conocimientos previos juegan un papel fundamental en el aprendizaje. Todo estudiante llega al aula con ideas, creencias y experiencias relacionadas con los contenidos. Si la explicación no parte de ese punto, la comprensión se dificulta. Reconocer y activar esos saberes previos facilita la conexión con lo nuevo. Explicar bien implica construir sobre lo que ya existe. Las emociones también influyen en el aprendizaje. Un estudiante motivado, tranquilo y confiado aprende con mayor facilidad. Por el contrario, el miedo, la ansiedad o la frustración bloquean la comprensión. La explicación docente puede generar seguridad o inseguridad. Por eso, explicar con respeto y paciencia es clave para favorecer el aprendizaje. Los estudiantes aprenden a ritmos diferentes. Algunos comprenden rápidamente, mientras otros necesitan más tiempo y ejemplos. Una explicación única y rígida no responde a esta diversidad. Explicar mejor implica ofrecer distintas formas de acceso al contenido. La flexibilidad en la explicación favorece la inclusión y la comprensión. El aprendizaje se fortalece cuando el estudiante encuentra sentido a lo que aprende. Si no comprende para qué sirve un contenido, su atención disminuye. Una explicación que conecta el conocimiento con situaciones reales resulta más significativa. Explicar mejor es ayudar a encontrar propósito en el aprendizaje. El sentido motiva y sostiene el esfuerzo. La atención de los estudiantes no es constante ni ilimitada. Explicaciones demasiado largas dificultan la concentración. Por ello, es importante organizar la explicación en momentos breves y claros. Alternar explicación con preguntas o actividades favorece el aprendizaje. Conocer estos límites permite explicar de manera más efectiva.
Comprender cómo aprenden los estudiantes transforma la forma de explicar. El docente deja de centrarse solo en el contenido y pone el foco en la comprensión. Explicar mejor es adaptarse, observar y ajustar continuamente. Cuando se entiende el proceso de aprendizaje, la explicación se vuelve más humana y eficaz. Enseñar así genera aprendizajes más profundos y duraderos. Capítulo 4. La claridad como base de toda buena explicación. La claridad es uno de los elementos más importantes en una explicación efectiva. Cuando una explicación es clara, el estudiante puede seguir el contenido sin esfuerzo excesivo. La claridad permite comprender ideas, relacionarlas y avanzar con seguridad. Sin claridad, incluso los contenidos más simples pueden volverse difíciles. Por ello, explicar con claridad es una responsabilidad central del docente. Una explicación clara comienza con una intención definida. El docente necesita tener claro qué quiere que el estudiante comprenda. Si el objetivo no está bien definido, la explicación suele dispersarse. La claridad en la enseñanza empieza por la claridad en el pensamiento. Saber qué es lo esencial evita confundir al estudiante con información innecesaria. El orden es un componente fundamental de la claridad. Las ideas deben presentarse de manera lógica y progresiva. Saltar de un concepto a otro sin conexión dificulta la comprensión. Una explicación bien estructurada guía al estudiante paso a paso. El orden ayuda a construir sentido y facilita el aprendizaje. El lenguaje que se utiliza también influye en la claridad. Usar palabras sencillas, precisas y adecuadas al nivel del grupo favorece la comprensión. El exceso de tecnicismos puede generar confusión. Explicar con claridad no significa simplificar en exceso, sino adaptar el lenguaje. El objetivo es que el mensaje llegue sin obstáculos. La claridad se refuerza cuando se utilizan ejemplos pertinentes. Los ejemplos ayudan a concretar ideas abstractas. Permiten al estudiante visualizar y comprender mejor el contenido. Una explicación sin ejemplos suele quedarse en lo teórico. Elegir ejemplos adecuados es una forma efectiva de aclarar conceptos. La repetición consciente también contribuye a la claridad. Repetir no es decir lo mismo de la misma manera. Implica reformular, destacar ideas clave y reforzar lo importante. Esta repetición ayuda a consolidar la comprensión. Explicar con claridad requiere insistir en lo esencial. Observar las reacciones de los estudiantes permite evaluar la claridad de la explicación. Las miradas, las preguntas y el silencio ofrecen información valiosa. Si hay confusión, es necesario ajustar la explicación. La claridad no se impone, se construye en interacción. Estar atento al grupo mejora la enseñanza. La claridad no es un rasgo fijo, sino una habilidad que se desarrolla. Requiere práctica, reflexión y disposición para mejorar. Cuando el docente se esfuerza por explicar con claridad, el aprendizaje se vuelve más accesible. La claridad abre caminos y reduce barreras. En ella se sostiene gran parte del éxito educativo. Capítulo 5. El lenguaje docente. Palabras que enseñan y conectan. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas del docente. A través de las palabras se explican contenidos, se orientan procesos y se construyen vínculos. El lenguaje no solo transmite información, también comunica intenciones y actitudes. Una palabra bien elegida puede facilitar la comprensión. Por ello, el uso consciente del lenguaje es fundamental en la enseñanza. El lenguaje docente debe ser claro y accesible. Utilizar expresiones demasiado complejas puede alejar al estudiante del contenido. Adaptar el lenguaje al nivel del grupo no significa perder rigor. Significa hacer el conocimiento comprensible. Cuando el lenguaje se ajusta al estudiante, la explicación se vuelve más efectiva. Las palabras que utiliza el docente también influyen en el clima del aula. Un lenguaje respetuoso y positivo genera confianza y seguridad. Por el contrario, un lenguaje descalificador puede bloquear el aprendizaje. La forma de hablar enseña tanto como el contenido. El lenguaje crea un ambiente propicio o desfavorable para aprender. El uso de ejemplos cotidianos en el lenguaje docente facilita la comprensión.
Relacionar los contenidos con situaciones cercanas al estudiante ayuda a dar sentido al aprendizaje. Las palabras se vuelven significativas cuando conectan con la experiencia. Explicar con ejemplos claros es una estrategia efectiva. El lenguaje se convierte así en un puente hacia el conocimiento. El lenguaje también puede motivar o desmotivar. Frases que reconocen el esfuerzo fortalecen la confianza del estudiante. En cambio, expresiones negativas pueden generar inseguridad. Elegir palabras que acompañen el proceso de aprendizaje es una decisión pedagógica. El lenguaje docente tiene un impacto emocional importante. La precisión en el lenguaje es clave para evitar confusiones. Utilizar términos correctos y explicarlos cuando es necesario ayuda a construir comprensión. La ambigüedad dificulta el aprendizaje. Explicar el significado de palabras nuevas favorece el desarrollo del vocabulario académico. El lenguaje claro sostiene la explicación. El docente también enseña a través de su forma de expresarse. Al modelar un lenguaje claro y respetuoso, ofrece un ejemplo a los estudiantes. Esta enseñanza implícita contribuye al desarrollo comunicativo. El lenguaje docente es una referencia constante. Por ello, su uso consciente tiene un valor formativo. Cuidar el lenguaje es cuidar el aprendizaje. Las palabras pueden abrir caminos o levantar barreras. Cuando el docente utiliza el lenguaje con intención pedagógica, la explicación se fortalece. Enseñar es también saber decir. En el lenguaje se refleja gran parte del arte de explicar. Capítulo 6. Estructurar una explicación paso a paso. Una explicación bien estructurada facilita la comprensión del contenido. Cuando las ideas se presentan de forma ordenada, el estudiante puede seguir el razonamiento con mayor facilidad. La estructura actúa como un mapa que guía el aprendizaje. Sin una organización clara, la explicación se vuelve confusa. Por ello, estructurar la explicación es una habilidad clave del docente. Toda explicación necesita un inicio claro. Comenzar ubicando el tema y explicando su propósito ayuda al estudiante a situarse. Este primer momento prepara la atención y activa los conocimientos previos. Un inicio confuso dificulta el seguimiento posterior. Explicar desde el principio con claridad marca la diferencia. El desarrollo de la explicación debe avanzar de lo simple a lo complejo. Presentar primero las ideas básicas permite construir una base sólida. Luego, se incorporan conceptos más elaborados. Este avance progresivo evita la sobrecarga cognitiva. Explicar paso a paso respeta el proceso de aprendizaje. Durante la explicación es importante destacar las ideas principales. Señalar qué es lo más importante ayuda al estudiante a organizar la información. El exceso de detalles puede desviar la atención. Saber seleccionar y jerarquizar contenidos es fundamental. La estructura clara ayuda a identificar lo esencial. Las pausas cumplen una función importante en la estructura de la explicación. Permiten al estudiante procesar lo escuchado y formular preguntas. Una explicación continua y sin pausas puede resultar abrumadora. Las pausas también ofrecen al docente la oportunidad de verificar la comprensión. Explicar bien implica saber cuándo detenerse. El uso de conectores facilita la comprensión del discurso. Expresiones como primero, luego o por último ayudan a seguir la secuencia. Estos recursos lingüísticos organizan la explicación. El estudiante comprende mejor cuando reconoce la estructura. Los conectores hacen visible el orden del pensamiento. El cierre de la explicación es tan importante como el inicio. Retomar las ideas principales refuerza la comprensión. Este momento ayuda a consolidar lo aprendido. Un cierre claro deja al estudiante con una visión ordenada del contenido. Explicar sin cerrar puede generar confusión. Estructurar una explicación no limita la creatividad docente. Al contrario, la potencia. Cuando el docente domina la estructura, puede adaptarla con flexibilidad. La organización brinda seguridad tanto al docente como al estudiante. Explicar paso a paso es una forma de respetar el proceso de aprendizaje. En la estructura se sostiene una enseñanza efectiva. Capítulo 7. Ejemplos, analogías y metáforas.
Explicar con sentido. Los ejemplos son una de las herramientas más eficaces para facilitar la comprensión. Permiten conectar los conceptos teóricos con situaciones concretas. Cuando un estudiante reconoce algo familiar en la explicación, el aprendizaje se vuelve más accesible. Los ejemplos ayudan a aterrizar ideas abstractas. Explicar sin ejemplos suele dejar vacíos de comprensión. Un buen ejemplo no es cualquiera, sino aquel que se relaciona con la experiencia del estudiante. Ejemplos alejados de su realidad pueden generar confusión. Por ello, el docente debe seleccionar ejemplos cercanos y significativos. El contexto del grupo es clave en esta elección. Explicar con sentido implica conocer a los estudiantes. Las analogías permiten comparar un concepto nuevo con uno ya conocido. A través de esta comparación, el estudiante establece relaciones que facilitan la comprensión. Las analogías bien utilizadas clarifican ideas complejas. Funcionan como puentes entre lo conocido y lo desconocido. Son especialmente útiles en contenidos abstractos. Las metáforas aportan una dimensión creativa a la explicación. Ayudan a representar conceptos de forma visual y simbólica. Una metáfora bien elegida puede permanecer en la memoria del estudiante. Estas imágenes mentales fortalecen el aprendizaje. Explicar con metáforas estimula la comprensión y la imaginación. El uso excesivo o poco claro de ejemplos también puede generar confusión. Demasiados ejemplos sin conexión pueden desordenar la explicación. Es importante seleccionar pocos ejemplos bien explicados. La intención pedagógica debe guiar su uso. Explicar con sentido implica saber cuándo y cómo utilizar estos recursos. Los ejemplos también permiten verificar la comprensión. Al observar cómo el estudiante interpreta el ejemplo, el docente puede detectar errores o avances. Esta retroalimentación es valiosa para ajustar la explicación. Los ejemplos no solo enseñan, también informan al docente. Son herramientas de evaluación informal. Utilizar ejemplos variados favorece la inclusión. No todos los estudiantes se identifican con los mismos referentes. Ofrecer distintos ejemplos amplía las posibilidades de comprensión. Esta diversidad enriquece la explicación. Explicar con ejemplos es abrir múltiples puertas al aprendizaje. Ejemplos, analogías y metáforas dan sentido a la explicación. Transforman el contenido en algo comprensible y cercano. Cuando se utilizan con intención pedagógica, fortalecen el aprendizaje. Explicar deja de ser abstracto y se vuelve significativo. En estos recursos se encuentra una de las claves del arte de explicar. Capítulo 8. El poder de las preguntas en la explicación. Las preguntas son una herramienta fundamental en el proceso de explicar. No solo sirven para evaluar, sino también para enseñar. Una buena pregunta puede activar el pensamiento del estudiante. Las preguntas orientan la atención y la reflexión. Explicar con preguntas enriquece el aprendizaje. Preguntar antes de explicar permite conocer los saberes previos del grupo. Estas preguntas iniciales ayudan a ajustar la explicación. El docente obtiene información valiosa sobre lo que los estudiantes ya saben. Explicar sin conocer este punto de partida puede generar desconexión. Las preguntas preparan el terreno para aprender. Durante la explicación, las preguntas mantienen la atención. Invitan al estudiante a pensar activamente. No se trata de preguntas para responder rápidamente, sino para reflexionar. Este tipo de preguntas estimula la comprensión profunda. Explicar se convierte en un proceso dinámico. Las preguntas abiertas favorecen el pensamiento crítico. Permiten múltiples respuestas y puntos de vista. Al responder, el estudiante organiza sus ideas y argumenta. Estas preguntas enriquecen la explicación y el diálogo. Explicar con preguntas abiertas promueve la participación. Las preguntas también ayudan a verificar la comprensión. A través de las respuestas, el docente identifica avances y dificultades. Esta información permite ajustar la explicación en el momento. Preguntar es una forma de acompañar el aprendizaje. La explicación se vuelve flexible y sensible al aula. Es importante crear un clima donde preguntar y responder sea seguro. El miedo a equivocarse puede limitar la participación.
El docente debe valorar las respuestas y fomentar el respeto. Un ambiente de confianza favorece el uso de preguntas. Explicar con preguntas requiere un clima adecuado. El silencio después de una pregunta también tiene valor pedagógico. Dar tiempo para pensar permite respuestas más elaboradas. La prisa puede bloquear el pensamiento. Respetar los tiempos favorece la reflexión. Explicar no siempre implica hablar constantemente. Las preguntas transforman la explicación en un diálogo. El estudiante deja de ser un oyente pasivo. Explicar se convierte en una construcción compartida. Cuando se utilizan con intención, las preguntas potencian el aprendizaje. En ellas reside gran parte del poder de una buena explicación. Capítulo 9. Explicar para todos. Diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje. En el aula conviven estudiantes con diferentes formas de aprender. No todos comprenden al mismo tiempo ni de la misma manera. Reconocer esta diversidad es fundamental para explicar mejor. Una explicación única no siempre alcanza a todos. Explicar para todos implica asumir la diversidad como una realidad pedagógica. Los ritmos de aprendizaje varían entre los estudiantes. Algunos necesitan más tiempo para comprender, mientras otros avanzan con rapidez. Ignorar estas diferencias puede generar frustración. Explicar bien implica ofrecer oportunidades para que cada estudiante procese la información. El tiempo es un aliado del aprendizaje cuando se respeta. Los estilos de aprendizaje también influyen en la comprensión. Algunos estudiantes aprenden mejor escuchando, otros observando o haciendo. Una explicación exclusivamente oral puede no ser suficiente. Incorporar recursos variados favorece la comprensión. Explicar para todos requiere diversificar las estrategias. La flexibilidad en la explicación es clave para atender la diversidad. Ajustar el ritmo, reformular ideas o cambiar el enfoque puede marcar la diferencia. Esta flexibilidad no implica improvisación, sino sensibilidad pedagógica. El docente observa y adapta su explicación. Así, el aprendizaje se vuelve más accesible. Explicar para todos también implica valorar los distintos procesos de comprensión. No todos llegan al mismo resultado al mismo tiempo. Reconocer el esfuerzo y el avance fortalece la motivación. La comparación constante puede desmotivar. Una explicación inclusiva acompaña los procesos individuales. La diversidad cultural y social también influye en la comprensión. Los estudiantes interpretan los contenidos desde su experiencia. Una explicación que considera estos contextos resulta más significativa. Ignorar la diversidad puede generar desconexión. Explicar bien implica conocer y respetar el contexto del grupo. Ofrecer distintas oportunidades para comprender refuerza el aprendizaje. Repetir, ejemplificar y explicar desde otro enfoque ayuda a muchos estudiantes. Estas estrategias no retrasan el proceso, lo enriquecen. Explicar de varias maneras amplía las posibilidades de comprensión. La diversidad se convierte en una fortaleza. Explicar para todos es un desafío permanente. Requiere observación, paciencia y compromiso. Cuando el docente asume la diversidad como parte de la enseñanza, la explicación se transforma. El aprendizaje se vuelve más equitativo y significativo. En la diversidad se encuentra una oportunidad para enseñar mejor. Capítulo 10. Errores comunes al explicar y cómo evitarlos. Explicar es una tarea compleja y, como toda práctica pedagógica, está sujeta a errores. Reconocerlos no significa cuestionar la labor docente, sino fortalecerla. Muchos de estos errores se repiten de forma inconsciente. Identificarlos permite mejorar la calidad de la enseñanza. Explicar mejor comienza por revisar la propia práctica. Uno de los errores más comunes es explicar demasiado rápido. La prisa por avanzar puede dejar atrás a muchos estudiantes. Cuando no se respetan los tiempos de comprensión, el aprendizaje se debilita. Explicar requiere pausas y momentos de procesamiento. Ajustar el ritmo favorece la comprensión. Otro error frecuente es asumir que los estudiantes ya saben ciertos contenidos. Esta suposición puede generar confusión y frustración.
Explicar sin verificar los conocimientos previos dificulta el aprendizaje. Es importante confirmar desde dónde se parte. Explicar bien implica no dar nada por sentado. El exceso de información también afecta la comprensión. Explicaciones cargadas de datos pueden saturar al estudiante. Seleccionar lo esencial es clave para explicar mejor. No todo debe decirse en un solo momento. Priorizar ayuda a clarificar el contenido. Utilizar un lenguaje demasiado técnico es otro error habitual. Aunque el contenido lo requiera, es necesario explicar los términos complejos. El lenguaje inaccesible crea barreras. Adaptar el vocabulario facilita la comprensión. Explicar bien es hacer comprensible el conocimiento. No verificar si los estudiantes comprendieron es un error significativo. Continuar avanzando sin comprobar la comprensión puede acumular dificultades. Preguntar, observar y escuchar permite ajustar la explicación. La retroalimentación es parte del proceso. Explicar bien implica acompañar continuamente. Repetir la misma explicación sin modificarla también puede ser poco efectivo. Si el estudiante no comprende, es necesario cambiar el enfoque. Reformular, ejemplificar o usar otro recurso puede ayudar. La flexibilidad es una cualidad clave del buen explicador. Insistir sin variar limita el aprendizaje. Evitar estos errores requiere reflexión y disposición para mejorar. Ningún docente está libre de cometerlos. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos. Cada explicación es una oportunidad de ajuste. Explicar mejor es un proceso constante de aprendizaje profesional. Capítulo 11. La explicación visual. Recursos que facilitan la comprensión. La explicación visual cumple un papel fundamental en el aprendizaje. Muchos estudiantes comprenden mejor cuando pueden ver la información representada. Los recursos visuales ayudan a organizar ideas y a establecer relaciones. Una imagen bien utilizada puede aclarar lo que las palabras no logran. Explicar con apoyo visual fortalece la comprensión. Los esquemas y gráficos permiten sintetizar la información. Ayudan a mostrar conexiones entre conceptos y a destacar lo esencial. Cuando el contenido se presenta de forma visual, resulta más accesible. Estos recursos reducen la carga cognitiva. Explicar apoyándose en esquemas favorece el aprendizaje significativo. Las imágenes también facilitan la comprensión de conceptos abstractos. Representar visualmente una idea ayuda a concretarla. Esto es especialmente útil en contenidos complejos. La imagen actúa como un punto de referencia mental. Explicar con imágenes potencia la claridad. El uso del pizarrón o de presentaciones digitales debe ser intencional. No se trata de llenar el espacio de información. Un recurso visual sobrecargado puede confundir. Seleccionar lo esencial es clave. La claridad visual acompaña a la claridad verbal. Los recursos visuales también favorecen la atención. Varían la dinámica de la explicación y mantienen el interés. Alternar entre lo verbal y lo visual ayuda a sostener la concentración. Esta combinación beneficia a distintos estilos de aprendizaje. Explicar visualmente amplía las posibilidades de comprensión. Es importante enseñar a los estudiantes a interpretar los recursos visuales. No todos saben leer un gráfico o un esquema. Explicar cómo observar y analizar estas representaciones es parte del proceso. Así se desarrolla la competencia visual. Explicar bien incluye enseñar a mirar. La explicación visual no reemplaza la explicación oral. Ambas se complementan. El recurso visual apoya y refuerza el discurso docente. Cuando se utilizan de manera integrada, la comprensión se profundiza. La coherencia entre lo que se dice y lo que se muestra es fundamental. Incorporar recursos visuales de forma consciente mejora la calidad de la explicación. Estos recursos facilitan la organización del pensamiento. Ayudan a hacer visible el aprendizaje. Explicar con apoyo visual es una estrategia poderosa. En la imagen, el conocimiento se vuelve más accesible. Capítulo 12. Creatividad en el aula. Explicar sin aburrir. La creatividad es un elemento clave para mantener el interés durante la explicación. Cuando la explicación resulta monótona,
la atención disminuye. Explicar de manera creativa no significa improvisar sin sentido. Implica buscar formas variadas de presentar el contenido. La creatividad despierta la curiosidad y favorece el aprendizaje. Incorporar recursos diferentes en la explicación rompe la rutina. Cambiar el tono de voz, el ritmo o la dinámica puede marcar la diferencia. Estos pequeños cambios mantienen activa la atención del estudiante. La creatividad no requiere grandes recursos. A menudo surge de decisiones simples y conscientes. Utilizar situaciones reales o cercanas a los estudiantes favorece la creatividad. Cuando el contenido se relaciona con su entorno, la explicación cobra sentido. Esta conexión despierta el interés y la participación. Explicar desde la realidad permite comprender mejor los conceptos. La creatividad se apoya en lo cotidiano. El uso del humor, cuando es respetuoso, puede enriquecer la explicación. El humor relaja el ambiente y reduce la tensión. Una explicación amena favorece la disposición al aprendizaje. Sin embargo, debe utilizarse con intención pedagógica. El humor acompaña, no reemplaza el contenido. La creatividad también se manifiesta en la forma de plantear preguntas. Preguntas desafiantes invitan a pensar y explorar. Este tipo de preguntas rompe la pasividad. Explicar con creatividad implica provocar el pensamiento. El estudiante se involucra activamente en el aprendizaje. Variar los recursos didácticos fortalece la explicación. Incorporar imágenes, objetos o breves actividades puede enriquecer el proceso. Estos recursos hacen la explicación más dinámica. La creatividad se refleja en la diversidad de estrategias. Explicar sin aburrir es diversificar. La creatividad no depende de la personalidad del docente, sino de su disposición. Cualquier docente puede desarrollar explicaciones más creativas. Reflexionar sobre la práctica permite encontrar nuevas formas de enseñar. La creatividad se construye con intención y experiencia. Es una habilidad que se aprende. Explicar de manera creativa transforma la experiencia educativa. El aprendizaje se vuelve más atractivo y significativo. Cuando el estudiante se interesa, la comprensión se profundiza. La creatividad no es un adorno, es una herramienta pedagógica. En ella se encuentra una clave para explicar mejor. Capítulo 13. La voz, el gesto y el cuerpo al explicar. La explicación no se construye solo con palabras. La voz, los gestos y el cuerpo también comunican. Estos elementos acompañan y refuerzan el mensaje verbal. Una explicación coherente integra lo que se dice con cómo se dice. El cuerpo del docente es parte activa del proceso de enseñanza. La voz cumple un papel central en la explicación. El tono, el volumen y la entonación influyen en la comprensión. Una voz monótona puede dificultar la atención. Variar la voz ayuda a destacar ideas importantes. Explicar bien implica usar la voz de manera consciente. Las pausas son un recurso poderoso al explicar. Permiten al estudiante procesar la información. Una explicación continua y acelerada puede saturar. Saber cuándo callar también es enseñar. Las pausas dan ritmo y sentido a la explicación. Los gestos acompañan y clarifican el discurso. Un gesto puede reforzar una idea o señalar un elemento importante. Cuando el gesto es coherente con el mensaje, la comprensión mejora. El exceso de gestos, en cambio, puede distraer. Utilizar el gesto con intención fortalece la explicación. La postura corporal transmite seguridad o inseguridad. Un docente que se mueve con naturalidad genera confianza. El cuerpo comunica apertura o distancia. Ser consciente del propio cuerpo ayuda a mejorar la comunicación. Explicar también es una experiencia corporal. El contacto visual es fundamental durante la explicación. Mirar a los estudiantes permite establecer conexión. Además, ayuda a percibir si están comprendiendo. El contacto visual favorece la atención y el respeto. Explicar mirando al grupo fortalece el vínculo pedagógico. El movimiento en el aula puede enriquecer la explicación. Desplazarse con sentido ayuda a mantener la atención. Permanecer inmóvil durante mucho tiempo puede generar monotonía.
El movimiento debe ser intencional, no caótico. Explicar con el cuerpo es enseñar con presencia. La voz, el gesto y el cuerpo forman parte del arte de explicar. Cuando se utilizan de manera consciente, potencian el aprendizaje. No se trata de actuar, sino de comunicar con coherencia. La explicación se vuelve más clara y cercana. En el cuerpo del docente, la enseñanza cobra vida. Capítulo 14. Explicar contenidos complejos de forma sencilla. Explicar contenidos complejos es uno de los mayores desafíos del trabajo docente. Estos contenidos suelen generar temor y resistencia en los estudiantes. La complejidad no debe convertirse en un obstáculo para el aprendizaje. El reto del docente es hacer comprensible lo difícil. Explicar bien implica transformar la complejidad en claridad. El primer paso para explicar algo complejo es comprenderlo profundamente. Cuando el docente domina el contenido, puede reorganizarlo y simplificarlo. La falta de claridad conceptual se transmite en la explicación. Comprender bien permite explicar mejor. La claridad interna precede a la claridad externa. Dividir el contenido en partes más pequeñas facilita la comprensión. Presentar la información en bloques manejables reduce la sobrecarga cognitiva. Cada parte debe tener sentido por sí misma. Luego, estas partes se integran progresivamente. Explicar paso a paso ayuda a enfrentar la complejidad. El uso de ejemplos concretos es fundamental en contenidos complejos. Los ejemplos permiten visualizar ideas abstractas. Ayudan a relacionar el contenido con situaciones conocidas. Esta conexión facilita la comprensión. Explicar lo complejo requiere apoyarse en lo concreto. Utilizar un lenguaje sencillo no significa empobrecer el contenido. Significa seleccionar palabras claras y precisas. Evitar tecnicismos innecesarios reduce la confusión. Cuando se introducen términos complejos, es necesario explicarlos. La sencillez en el lenguaje favorece el aprendizaje profundo. Reformular la explicación desde distintos enfoques puede ser necesario. No todos comprenden de la misma manera. Cambiar la forma de explicar ayuda a llegar a más estudiantes. La flexibilidad es clave ante la complejidad. Explicar bien implica buscar nuevas rutas de comprensión. Verificar la comprensión es especialmente importante en contenidos complejos. Preguntar y observar permite detectar dificultades. Avanzar sin asegurarse de la comprensión puede acumular errores. La retroalimentación guía la explicación. Explicar lo complejo requiere acompañamiento constante. Hacer sencillo lo complejo es una muestra de dominio pedagógico. Cuando el estudiante comprende, la complejidad pierde su peso. El aprendizaje se vuelve posible y significativo. Explicar contenidos difíciles fortalece la confianza del estudiante. En la claridad, incluso lo complejo se vuelve accesible. Capítulo 15. ¿Cómo comprobar si los estudiantes entendieron? Comprobar si los estudiantes entendieron es una parte esencial de la explicación. Explicar no garantiza automáticamente comprensión. El docente necesita evidencias de que el aprendizaje está ocurriendo. Verificar la comprensión permite ajustar la enseñanza. Sin esta verificación, la explicación queda incompleta. La comprensión no siempre se manifiesta de forma inmediata. Algunos estudiantes necesitan tiempo para procesar la información. Por ello, comprobar no significa solo obtener respuestas rápidas. Implica observar, escuchar y analizar distintas señales. La comprensión se expresa de múltiples maneras. Las preguntas son una de las formas más efectivas de comprobar la comprensión. Preguntas abiertas permiten identificar el nivel de entendimiento. No se trata de memorizar, sino de explicar con palabras propias. Las respuestas revelan cómo el estudiante está pensando. Preguntar bien es una herramienta pedagógica clave. Solicitar que los estudiantes expliquen lo aprendido es una estrategia poderosa. Cuando un estudiante explica, organiza y consolida su comprensión. Esta estrategia también permite detectar errores conceptuales. Explicar lo aprendido fortalece el aprendizaje. El docente obtiene información valiosa sobre el proceso. Las actividades breves también ayudan a comprobar la comprensión.
Ejercicios cortos permiten aplicar lo explicado. A través de la práctica, se evidencian avances y dificultades. Estas actividades no requieren calificación formal. Su valor está en la retroalimentación inmediata. La observación atenta durante la clase ofrece pistas importantes. Las expresiones, las preguntas y el nivel de participación indican comprensión o confusión. El docente que observa puede intervenir a tiempo. La observación es una forma constante de evaluación. Comprobar también es saber mirar. Crear un ambiente de confianza es fundamental para comprobar la comprensión. El miedo a equivocarse puede impedir que los estudiantes se expresen. Valorar el error como parte del aprendizaje favorece la participación. La comprensión se construye en un clima seguro. Sin confianza, no hay verificación real. Comprobar la comprensión no es un acto aislado, sino un proceso continuo. Permite ajustar la explicación y mejorar la enseñanza. Cuando el docente verifica, acompaña mejor el aprendizaje. La comprensión se fortalece con seguimiento. Explicar y comprobar son acciones inseparables. Capítulo 16. Reexplicar sin frustrarse. Estrategias efectivas. Reexplicar es una situación frecuente en el aula. No siempre los estudiantes comprenden a la primera explicación. Esto no debe interpretarse como un fracaso docente. Forma parte natural del proceso de aprendizaje. Reexplicar con calma es una habilidad pedagógica clave. La frustración suele aparecer cuando la explicación no logra el efecto esperado. Sin embargo, esta emoción puede bloquear nuevas estrategias. Reconocerla es el primer paso para gestionarla. Reexplicar requiere una actitud abierta y reflexiva. El aprendizaje también implica ensayo y ajuste. Repetir exactamente la misma explicación no siempre es efectivo. Si no hubo comprensión, es necesario cambiar el enfoque. Reformular ideas, usar ejemplos distintos o variar el lenguaje puede ayudar. Reexplicar implica buscar nuevas formas de explicar. La flexibilidad es esencial. Escuchar al estudiante antes de reexplicar permite identificar la dificultad. Comprender que no se entendió orienta la nueva explicación. Esta escucha evita explicaciones innecesarias. Reexplicar sin escuchar puede repetir el error. La comunicación es clave en este proceso. Utilizar otros recursos puede facilitar la reexplicación. Apoyos visuales, esquemas o actividades prácticas enriquecen el proceso. Cambiar el canal de explicación ayuda a muchos estudiantes. La diversidad de recursos amplía la comprensión. Reexplicar es también diversificar. Mantener una actitud paciente y respetuosa es fundamental al reexplicar. El estudiante percibe el tono y la disposición del docente. La paciencia genera confianza y reduce la ansiedad. Reexplicar con respeto fortalece el vínculo pedagógico. El aprendizaje se construye en un clima emocional adecuado. Reexplicar ofrece una oportunidad para mejorar la práctica docente. Permite reflexionar sobre la explicación inicial. Cada ajuste enriquece la experiencia profesional. Reexplicar no es retroceder, es profundizar. En este proceso, el docente también aprende. Reexplicar sin frustrarse transforma la enseñanza. El error se convierte en una oportunidad de aprendizaje. La comprensión se construye con tiempo y acompañamiento. Cuando el docente reexplica con intención, el aprendizaje se fortalece. En la paciencia se encuentra una gran fortaleza pedagógica. Capítulo 17. La explicación como diálogo, no como monólogo. Tradicionalmente, la explicación se ha entendido como un acto unidireccional. El docente habla y los estudiantes escuchan. Sin embargo, esta visión limita el aprendizaje. La explicación gana fuerza cuando se convierte en diálogo. Enseñar implica interactuar y construir sentido en conjunto. El diálogo permite conocer lo que los estudiantes piensan. A través de sus intervenciones, el docente identifica ideas previas. Estas ideas influyen en la comprensión de nuevos contenidos. Explicar dialogando ayuda a conectar lo nuevo con lo conocido. El aprendizaje se vuelve más significativo. Incorporar preguntas durante la explicación fomenta la participación.
Las preguntas invitan a reflexionar y a expresarse. No todas deben tener una respuesta correcta. Lo importante es el proceso de pensamiento. El diálogo se construye a partir de la pregunta. Escuchar activamente es esencial para una explicación dialogada. El docente debe valorar las intervenciones del estudiante. Escuchar implica atender, comprender y responder con sentido. Esta actitud fortalece la confianza en el aula. Sin escucha, no hay diálogo real. El diálogo también implica aceptar la diversidad de opiniones. No todos los estudiantes interpretan de la misma manera. Estas diferencias enriquecen la explicación. El aula se convierte en un espacio de construcción colectiva. Explicar dialogando amplía perspectivas. Transformar la explicación en diálogo requiere tiempo y disposición. Puede implicar ajustar el ritmo de la clase. Sin embargo, los beneficios superan las dificultades. El aprendizaje se vuelve más profundo y duradero. El diálogo fortalece el vínculo pedagógico. El docente mantiene un rol orientador en el diálogo. No se pierde la intencionalidad pedagógica. El diálogo se guía hacia los objetivos de aprendizaje. Explicar dialogando no es improvisar. Es conducir el aprendizaje con flexibilidad. Cuando la explicación se convierte en diálogo, el aula se transforma. Los estudiantes se sienten parte activa del proceso. La comprensión se construye de manera compartida. Explicar deja de ser solo hablar. Enseñar se convierte en conversar para aprender. Capítulo 18. Tecnología y explicación. Herramientas digitales al servicio del aula. La tecnología ha transformado la forma de enseñar y explicar. Hoy existen múltiples herramientas digitales al alcance del docente. Estas herramientas pueden enriquecer la explicación. Sin embargo, su uso debe tener sentido pedagógico. La tecnología es un medio, no un fin. Las herramientas digitales facilitan la visualización de contenidos. Videos, presentaciones y simulaciones apoyan la explicación. Estos recursos ayudan a comprender conceptos complejos. Cuando se usan adecuadamente, potencian el aprendizaje. La explicación se vuelve más dinámica. La tecnología permite diversificar las formas de explicar. Un mismo contenido puede abordarse desde distintos formatos. Esto beneficia a estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. La diversidad de recursos amplía las posibilidades pedagógicas. Explicar con tecnología es ofrecer múltiples caminos. El uso de plataformas digitales favorece la interacción. Foros, encuestas y actividades en línea promueven la participación. Estas herramientas permiten comprobar la comprensión en tiempo real. El diálogo se extiende más allá del aula física. La explicación se vuelve más interactiva. Es importante seleccionar cuidadosamente las herramientas digitales. No todas son adecuadas para cualquier contenido. El criterio pedagógico debe guiar la elección. Usar demasiada tecnología puede distraer. Explicar bien también implica saber cuándo no usarla. La tecnología no reemplaza al docente. El rol del docente sigue siendo central en la explicación. La herramienta apoya, pero no enseña por sí sola. La intención pedagógica da sentido al recurso. Explicar con tecnología requiere mediación docente. Integrar tecnología implica formación y reflexión constante. El docente aprende junto a sus estudiantes. Explorar nuevas herramientas fortalece la práctica pedagógica. El error también forma parte del aprendizaje digital. Explicar con tecnología es un proceso en construcción. Cuando la tecnología se pone al servicio de la explicación, el aprendizaje se potencia. La claridad y la creatividad se combinan. El aula se adapta a los tiempos actuales. Explicar con herramientas digitales amplía horizontes. La enseñanza evoluciona sin perder su esencia. Capítulo 19. Explicar con intención pedagógica. Conectar objetivos y práctica. Toda explicación tiene un propósito educativo. Explicar sin intención pedagógica puede generar información sin aprendizaje. El docente necesita claridad sobre qué quiere lograr. Los objetivos orientan la explicación.
Enseñar con intención da sentido a cada palabra. Los objetivos de aprendizaje guían la selección del contenido. No todo lo que se sabe necesita ser explicado. Priorizar es una habilidad docente fundamental. La explicación se enfoca en lo esencial. Así, el aprendizaje se vuelve más significativo. Conectar la explicación con los objetivos evita la improvisación excesiva. El docente sabe hacia dónde dirigir el proceso. Esta claridad mejora la coherencia de la clase. Cada ejemplo y actividad tiene una razón de ser. Explicar con intención fortalece la práctica pedagógica. La intención pedagógica también se refleja en el lenguaje utilizado. El docente adapta su discurso al nivel del grupo. La explicación se ajusta a las necesidades reales de los estudiantes. Esta adaptación favorece la comprensión. Explicar bien implica pensar en el otro. La práctica docente se enriquece cuando se reflexiona sobre la explicación. Evaluar qué funcionó y qué no permite mejorar. La intención pedagógica se afina con la experiencia. Explicar es un proceso en constante ajuste. La reflexión fortalece la enseñanza. La coherencia entre lo que se explica y lo que se evalúa es fundamental. Los estudiantes necesitan claridad sobre lo esperado. Cuando existe coherencia, el aprendizaje se consolida. La explicación prepara para la evaluación. Objetivos, explicación y evaluación deben alinearse. Explicar con intención también implica flexibilidad. A veces es necesario ajustar el camino para alcanzar el objetivo. Escuchar al grupo permite realizar estos ajustes. La intención no es rigidez, es orientación. Explicar bien requiere sensibilidad pedagógica. Cuando la explicación tiene intención pedagógica, el aprendizaje cobra sentido. Los estudiantes comprenden por qué aprenden. La enseñanza se vuelve más clara y consciente. Explicar deja de ser un acto mecánico. Enseñar se convierte en una acción con propósito. Capítulo 20. Enseñar es el arte de hacer comprensible lo importante. Enseñar es una tarea profundamente humana. Explicar es uno de sus pilares fundamentales. A través de la explicación, el conocimiento se comparte. Sin claridad, el aprendizaje se debilita. Hacer comprensible lo importante es el corazón de la docencia. Explicar no es solo transmitir información. Es interpretar, seleccionar y acompañar. El docente traduce el conocimiento para sus estudiantes. Esta mediación requiere sensibilidad y compromiso. Enseñar es un acto de responsabilidad. Cada explicación deja una huella en el estudiante. Puede despertar interés o generar confusión. Por eso, explicar bien es un acto ético. El docente influye en la forma de comprender el mundo. La explicación tiene impacto más allá del aula. La claridad no se logra de manera automática. Se construye con reflexión y práctica. El docente aprende a explicar mejor con el tiempo. Cada experiencia aporta aprendizaje. Enseñar también es aprender continuamente. La creatividad en la explicación enriquece la enseñanza. Permite conectar con los estudiantes de diversas maneras. La creatividad no es improvisación, es intención pedagógica. Explicar con creatividad motiva y facilita la comprensión. El aprendizaje se vuelve más vivo. El vínculo entre docente y estudiante se fortalece a través de la explicación. Cuando el estudiante se siente comprendido, aprende mejor. La explicación es también un acto de cuidado. Enseñar implica estar presente. La relación pedagógica sostiene el aprendizaje. Explicar es un desafío constante, pero también una oportunidad. Cada clase es una nueva posibilidad de mejorar. El error forma parte del camino. Reflexionar sobre la práctica fortalece al docente. Enseñar es un proceso en construcción permanente. Hacer comprensible lo importante es un arte que se perfecciona. En la claridad se encuentra el sentido de enseñar. La explicación transforma el conocimiento en aprendizaje. El docente que explica con intención deja huella. Enseñar es, en esencia, un acto de trascendencia. Audiolibros. La labor docente. La docencia contada desde el día a día. Gracias por escucharnos.
Te invitamos a suscribirte en nuestro canal, un espacio para orientar y acompañar la labor docente.